Hola, buenas tardes. Estamos en otro episodio del programa Doctor en Línea, un programa que es realizado por el Hospital Dr. Hernán Enrique de Aravena en conjunto con UNFROMEDIOS. Y en esta oportunidad vamos a hablar de accidente vascular encefálico, prevención y tratamiento, y para eso estamos con el doctor Álvaro Soto Venegas. Él es médico neurólogo de la unidad de neurología del Hospital Dr. Hernán Enrique de Aravena. Es además profesor asistente del Departamento de Especialidades Médicas de la Universidad de la Frontera y actualmente es el jefe de la carrera de Medicina de la Universidad de la Frontera. Álvaro, buenas tardes, gusto saludarte. Hola José, muy buenas tardes y bueno, buenas tardes a todas las personas que se han conectado con UNFROMEDIOS. Encantado de participar en este programa. Álvaro, se me olvidó presentarme a mí también. Yo soy el doctor José Guidel, soy cirujano oncólogo y ya lo he acompañado en todas estas sesiones. Y bueno, ahora me toca compartir contigo y hablar de este tema tan interesante. Sí, por supuesto, sí. Yo creo que, bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que nosotros encantado de poder compartir y tengo algunas cifras interesantes para demostrar de que las enfermedades cerebrovasculares son muy frecuentes y es importante que toda la comunidad nos informemos de esto porque es realmente frecuente e importante, sobre todo por las secuelas que dejan en las personas que tienen estos problemas. Súper bien, Álvaro. Álvaro, un poco para que cuente a la gente que nos está viendo y escuchando de qué se trata un accidente vascular encefálico, los tipos de accidentes vasculares encefálicos que existen. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de ataque o accidente cerebrovascular nos estamos refiriendo a varias enfermedades, ¿ya? Y por lo menos hay 3 enfermedades y bueno, accidente cerebrovascular tiene que ver con las arterias, ¿ya? O sea, las arterias son, por decirlo así, las cañerías que llevan sangre al cerebro. Entonces hay dos mecanismos principales. Uno es cuando se obstruye, cuando se tapa una arteria, hablamos de ataque cerebrovascular isquémico, ¿ah? Isquémico significa falta de irrigación, que son aproximadamente un 80%, o sea, lo más frecuente en Chile es el ataque cerebrovascular o ACV, nosotros le llamamos ACV isquémico. Después el segundo es la hemorragia intracerebral, aquí es como una cañería que se rompe, ¿ya? Que se rompe y eso provoca una acumulación de sangre dentro del cerebro, por eso se llama hemorragia intracerebral, y que más o menos aproximadamente un 15 a un 20% de todos los casos. Y después, muy ya en tercer lugar, es la hemorragia subaracnoidea, que se produce por aneurismas. Se rompen los aneurismas. Aneurismas son dilataciones de las arterias, ¿no? Como especie de globitos que salen en la arteria y que con el tiempo se pueden romper, y es una hemorragia, una enfermedad muy grave que se llama hemorragia subaracnoidea. Por un asunto de tiempo y por frecuencia, yo trataría de estos minutos hablar del ACV isquémico, que es el que más frecuente y que es quería, ¿por qué hablar de la frecuencia? ¿Cuál es el gran problema de las enfermedades cerebrovasculares? Estas 3, y particularmente del ACV isquémico, que es que son una causa frecuente de muerte, ¿ya? Yo revisé algunos datos del Ministerio de Salud y para el año 2020 la primera causa de fallecido el año pasado fue el COVID, ¿ya? El COVID fue confirmado, aproximadamente 17.000 fallecidos. Pero las enfermedades cerebrovasculares, estas 3 en conjunto, dan cuenta de la cuarta causa, aproximadamente 7.400 personas fallecieron en Chile por ataque cerebrovascular o ACV, pero eso, o sea, el cuarto lugar de muerte en Chile y antes del COVID era entre el tercer y segundo lugar, pero en la Araucanía, en el año 2020, fueron la segunda causa de muerte, con 533 fallecimientos. Entonces, uno es un problema de mortalidad, o sea, es una causa importante y particularmente en nuestra región de la Araucanía. Segunda causa de muerte, sería la tercera causa de muerte. Primero sería COVID, segundo los tumores del sistema digestivo y segunda causa, tercera causa, si sacamos el COVID, esperemos que el COVID en algún momento pueda volver a desaparecer,
pero estamos hablando de la segunda, tercera causa de muerte en la Araucanía. Ese es uno de los grandes problemas, la mortalidad. Y segundo, ya, que va muy de la mano, es la discapacidad que genera en el paciente, ¿ya? Entonces los pacientes quedan con secuelas, ¿cierto? La morbilidad, las secuelas principalmente de movimiento, dificultad para caminar. Más o menos 1 de cada 5 enfermos que han tenido una ACV queda postrado, o sea, no puede caminar. Y eso genera un problema personal, ¿cierto?, en el trabajo y con la familia y finalmente con la sociedad. Entonces, por eso es que es importante, porque gran parte de estas enfermedades son prevenibles, y eso es la idea que vayamos conversando en esta tarde, y tratables. Así que por eso, como digo, entonces las enfermedades cerebrovasculares son frecuentes y causan discapacidad y mortalidad. Es importante en el punto de la discapacidad. Nosotros vemos una gran cantidad de pacientes que finalmente quedan con hemiparesia, con alteraciones neurológicas, alteraciones de la marcha, alteraciones del habla, etcétera, que finalmente son resultados de esta enfermedad tan prevalente. Son interesantes los datos tú que nos has dado a nivel regional. Yo no tenía el dato del 2020, pero es muy interesante y que la gente conozca y que también lo conocen como infarto cerebral, ¿no? Claro, ese es uno de los problemas que por lo menos en Sudamérica, y pasa mucho también, por ejemplo, en Brasil, que la enfermedad tiene muchos nombres, entonces, claro, es diferente. Por ejemplo, ataque al corazón, ¿ya? Entonces, por eso es que estamos tratando de hablar mucho de ataque cerebral. Exacto. O accidente cerebral, pero en general, infarto cerebral, accidente, ataque son lo mismo, pero apuntan a la misma grupo de enfermedad. A la misma entidad patológica. Álvaro, y que nos hable un poco cómo se reconoce, cómo puede reconocer a grueso modo, ¿no? Para la gente que está viendo en la casa y que nos está escuchando, cómo se puede reconocer un accidente cerebrovascular, un accidente vascular encefálico. Claro, entonces esa es una pregunta, yo diría la más importante. Cuando falla la llegada de sangre al cerebro, ya sea porque se tapa la arteria o porque se rompe la arteria, hay una parte del cerebro que va a dejar de funcionar, ¿ya? Entonces, en general, gran parte del cerebro humano está dedicado al movimiento y al lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, si falla una parte importante del cerebro, como tú decías, lo más probable, los síntomas principales son dificultad para hablar, ¿ya? Dificultad para comunicarse, ya que hable enredado, cambien las palabras, dificultad para hablar. Y falta de fuerza, ya sea de un lado de la cara, falta de fuerza de un brazo, de una pierna. Esos son los principales, por eso nosotros decimos cara, brazo, hablar raro. Esa es como una mnemotecnia, ¿cierto? Brazo, cara, hablar raro. Sí, entonces, brazo y cara, falta de fuerza y dificultad para hablar. Esos son los síntomas principales. Hay otros, ¿cierto? Por ejemplo, y siempre esto tiene que ser de inicio brusco, ¿ya? O sea, cuando la persona dice, mira, a las 10 de la mañana yo estaba bien, estaba tomando desayuno, de repente se me cayó el brazo, dejé de hablar. Es un inicio brusco. Entonces, nosotros llamamos un déficit neurológico, o sea, falta de fuerza, falta de dificultad para hablar, falta de sensación de una parte del cuerpo, siempre localizado en alguna parte del cuerpo. Eso vamos a sospechar que es un ataque cerebrovascular. Ahora, entonces, ante eso, siempre le decimos a las personas que tienen que irse rápidamente al servicio de urgencia más cercano. En este caso, el Hospital Hernán Enríquez tiene escáner, tiene neurólogos 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, es súper importante porque con el escáner después, con la imagen cerebral, vamos a poder diferenciar estos tipos que yo les decía. La única forma de diferenciar un ACV isquémico de una hemorragia es con una imagen del cerebro. Por eso que es súper importante que el paciente acuda lo antes posible. Eso estamos siempre, y por eso valoro yo estas instancias de poder conversar con la gente, de poder educar, porque todavía nos pasa mucho los que trabajábamos en urgencia, que los pacientes se quedaban en la casa esperando que esta parálisis mejorara, y la verdad que no mejoraban. Y nosotros tenemos datos también de que casi un 20%, o sea, 1 de cada 5 enfermos consultan al Hospital Hernán Enríquez después de 24 horas de los síntomas. Entonces, y en general el tiempo que se demora es aproximadamente de 10 horas. Entonces, llegan tarde
Y, Álvaro, y esta... Sí, perdón, parece que se cortó un poquito la señal ahora, ¿sí? Yo por lo menos... Sí, sí. No te escuché, José, tú... Sí. Ya. Volviendo un poco a lo mismo y preguntarte en relación a este interesante dato que nos das tú, que de 1 de cada 5 pacientes consultan oportunamente. Esta realidad versus la realidad nacional, no sé si existe algún dato de comparación en relación a lo que pasa en el resto del país o lo que pasa en Santiago. Nosotros somos una región... En general, esos son datos nuestros. O sea, como yo decía, que los pacientes, así como en total, se demoran aproximadamente 10 horas en consultar y un 20% llega incluso después de al día siguiente, ¿no? Entonces, eso hace que tengamos que hacer campañas, ¿cierto?, con la Sociedad de Neurología, el Ministerio de Salud, la universidad, porque ahí vamos a hablar que lo que nosotros llamamos la ventana de tratamiento, o sea, el tiempo para hacer un tratamiento. Esta es una enfermedad que es tratable, pero el tiempo, la ventana para hacer el tratamiento es muy acotado, ¿no? Estamos hablando de 4 horas y media. Entonces, y la gente que llega en esos tiempos es muy poca, hablamos de más o menos 20%, ¿no? O sea, 1 de cada 5 personas que tienen un ACV isquémico llegan en el tiempo adecuado para poder hacer ese tratamiento, ¿no? Así que es súper importante, entonces, que ante los síntomas los pacientes consulten. Entonces, eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, de los países con más desarrollo. Y, por ejemplo, aquí muy cerca, en Brasil, había una campaña muy potente de la Sociedad de Neurología brasileña, que incluso a los equipos de fútbol, todos sabemos que a los brasileños les gusta mucho el fútbol, entonces llegaban los equipos, no sé, pues el Flamengo, el Cruzeiro, llegaban con una camiseta, con el cerebro y etcétera, venía un monito así disfrazado de estos corpóreos. Entonces la gente, claro, se empezó a asustar y la gente empezó a consultar más. Y eso es lo que nos falta, y estas instancias de conversación son muy importantes para poder informar. Entonces, como decía, ante estos síntomas, brazo, falta de fuerza de un brazo, de una pierna, dificultad para el paciente, llamar la ambulancia, y si la ambulancia demora mucho, irse rápidamente al servicio de urgencia, que en este caso sería el Hospital Hernán Enrique, para el diagnóstico con imágenes, evaluación por el especialista neurólogo y eventualmente el tratamiento, que el tratamiento se llama trombolisis, que es aplicar un medicamento vía endovenosa, y con eso hay una posibilidad de disolver ese coágulo que está tapando la arteria. Y también, si ese tratamiento no resulta, también como hospital tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento más directo que se llama endovascular. O sea, hay un especialista que hace igual como el tratamiento del infarto al corazón, pero esto a través de una sonda que se sube a la arteria del cerebro, y se trata de sacar ese trombo, ese coágulo. Pero también ahí el tiempo también es acotado, estamos hablando de aproximadamente hasta 6 horas. O sea, siempre aquí nosotros tenemos un lema, la comunidad de neurología, que decimos: tiempo es cerebro, ¿eh? Cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada minuto que pasa, el cerebro se va dañando. Sí, hay un estudio internacional muy interesante que mostró que por cada minuto que estaba tapada una arteria, se morían aproximadamente 2 millones de neuronas, ¿ya? Dicho de otra forma, un infarto cerebral sin tratamiento, el cerebro se daña, el cerebro envejece aproximadamente 36 años. Entonces, va a producir problemas, como tú decías, problemas no solo de movimiento, sino que problemas de comunicación, lo que se llama las afasias, la dificultad para expresarse, problemas de memoria, problemas de ánimo, etc. Entonces, es de aprendizaje. Entonces, es súper importante entonces, que las personas estén súper conscientes de esto. Entonces, que sepan de que está el tratamiento en el hospital y que tenemos poco tiempo. Entonces, no hay que esperar de repente mejorarse, sino que ante estos síntomas, consultar.
también otro punto es que es una enfermedad que tiende también a recurrir, o sea, puede volver más o menos con el mejor tratamiento, o sea, una persona está en el hospital, se hacen los exámenes, ¿ya? Y en general los infartos cerebrales o ACV isquémicos se deben o a problemas del corazón, ¿eh? A arritmias cardíacas, la estructura del corazón que forma coágulos y lanza esos coágulos al cerebro, o a veces hay estrecheces de las arterias del cuello. Y entonces estas enfermedades pueden volver más o menos un 20%, uno de cada 5 enfermos que ya tuvieron un primer ACV pueden tener un segundo o un tercero. Entonces esas personas también hay que explicarles que están en riesgo y que con mayor razón tienen que acudir rápidamente al servicio de urgencia. Oye, Álvaro, súper interesante los mnemotecnias que nos has dado con respecto al accidente vascular encefálico, y también importante, estuvimos conversando con el jefe de la unidad de emergencia, que esta sí es una razón de consulta en la unidad de emergencia del Hospital Dr. Hernán Enrique de Aravena. O sea, esto sí, porque existen muchos pacientes que acuden por patologías que son que tienen un pronóstico mejor y que están catalogadas como C5, C4, y en realidad esta es una patología que debe ser consultada, y los signos de alerta que nos ha dado el doctor Soto creo que son muy, muy importantes. También el otro día estuvimos conversando con la doctora Paz, que es geriatra, y tocamos el tema de los abuelitos que se desorientan, ¿no? Y que de repente también es un síntoma que puede indicar que se está desarrollando un accidente vascular encefálico, dentro de la otra causa de desorientación, por supuesto. Sí, exactamente. Bueno, en general la confusión no es un síntoma tan frecuente de un ACV. Lo que sí nos podría hacer sospechar es el inicio brusco, ¿eh? Generalmente todos síntomas, por ejemplo, una pérdida de la visión, por ejemplo, que yo estoy en el cine, ¿cierto? O estoy viendo la televisión y de repente el lado derecho o el lado izquierdo de la pantalla, dejo de verlo. También puede ser que se me esté afectando la parte de atrás del cerebro, lo que se llama la zona occipital. Entonces, claro, la confusión puede ser, no es lo más frecuente, pero sí, sobre todo si inicia agudo, o sea, si el paciente es una persona autovalente, por ejemplo, y de repente de un minuto a otro empieza a hablar raro, a veces hay tipos de afasia, problemas del lenguaje que se pueden confundir con una confusión. Entonces, ante la sospecha, mejor consultar. Estoy súper de acuerdo contigo que ante la duda hay que consultar. Si es otra cosa, que bueno, pero el peor escenario es quedarse en la casa y perder la oportunidad de tratamiento. Entonces, como le recalco, uno de los grandes problemas del ACV es que el tiempo para el tratamiento es muy corto. Estamos hablando de 4 horas y media para la trombolisis endovenosa y 6 horas para el tratamiento endovascular. Así que siempre estamos contra el tiempo, y esa es una de las cosas que insistimos con, que tiempo es cerebro y que hay que evitar perder tiempo ante la sospecha, consultar rápidamente. Y lo mismo también nosotros que hacemos docencia a futuros médicos, futuro personal de enfermería, otras carreras, es que si tú detectas, por ejemplo, un paciente con una sospecha en el hospital de Lonquimay y en el hospital de Cunco, tú tienes que sospecharlo y derivarlo lo más rápido posible. No quedarse como pensando o haciendo exámenes, esperando resultados de exámenes, porque aquí siempre estamos corriendo contra el tiempo y tenemos que derivar a los pacientes lo antes posible. O sea, una causa de consulta, la gente que está en localidades que no son Temuco, Padre Las Casas, deben acudir a su servicio de urgencia local y para que sean trasladados oportunamente al Hospital Dr. Enrique de Aravena. Bueno, Álvaro, y también decir un poco, voy a también poner yo algo de agregar algo, que los síntomas que ha dado el doctor Soto, si no son bruscos, también son causa de consulta. ¿Ya? Porque podemos estar frente a una patología, por ejemplo, neurooncológica o otras enfermedades que son diagnósticos diferenciales. Entonces, exactamente, claro. Por eso, bueno, ese otro punto también de que por qué es fundamental la imagen, ¿no? Porque a veces el paciente puede tener una parálisis súbita de un brazo y resulta que era un tumor, por ejemplo. Era un tumor. O era otro tipo de coágulo. Entonces,
Exactamente, sí. Por eso que es fundamental. En todo paciente hay que hacer una imagen. Una imagen, súper. Y es importante, esta imagen existe en nuestro hospital, no está en los otros hospitales y no están en otros centros de salud de la red. Entonces es importante la derivación oportuna, en esta oportunidad la consulta oportuna en el hospital de alta complejidad como es el hospital Dr. Hernán Enrique. Álvaro, me gustaría hablar un poquito contigo en relación a los factores de riesgo. Y que tú algo nos comentaste, ¿no? Sí, perfecto. Sí, un poquito más exactamente, sí. Bueno, es súper importante que recalcar, ya dijimos entonces que este grupo de enfermedades, ¿cierto? El ácido isquémico y la hemorragia intracerebral, que son las más frecuentes, dijimos que son tratables, ¿ya? Pero también es súper importante recalcar que son prevenibles, ¿ya? Gran parte de esto es prevenible. Y ahí vamos a hablar de los factores de riesgo. Los factores de riesgo son enfermedades, ¿ya?, que conducen o pueden producir otras enfermedades, ¿ya? Entonces, los factores de riesgo del cerebro y son varias, están súper demostradas esas, pero lejos, el principal enemigo del cerebro es la hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, la hipertensión arterial, que es muy frecuente, yo creo que quizás lo han visto con otros colegas acá, yes, en estas charlas, es muy frecuente. O sea, nosotros somos una sociedad donde la hipertensión es muy frecuente y sobre todo después de los 60 años, lo que se llaman las personas mayores. Entonces, la hipertensión produce un daño acumulativo crónico sobre las arterias. Las arterias se van desgastando y finalmente se pueden cerrar, ¿ya?, colapsar, un ácido isquémico, pero también son fuentes, igual que una cañería que está en malas condiciones y uno pone mucha presión, esa cañería se puede romper y provocar una hemorragia, y las hemorragias intracerebral que son graves. Aproximadamente la mitad de las personas con una hemorragia intracerebral, lo que la gente le dice comúnmente un derrame cerebral, puede fallecer. Así que es una enfermedad muy, muy grave, de las enfermedades más graves que atacan el cerebro. Pero el ácido isquémico, como es más frecuente, la mortalidad no es tan alta, sí la discapacidad, y también la hipertensión es prevenible. Entonces, bueno, hablamos de la hipertensión, pero hay otras enfermedades que también afectan las arterias, como la diabetes, el colesterol alto, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y algunas condiciones del corazón como las arritmias, ¿ya? Así que están súper identificadas ese grupo de enfermedades, esas que nosotros llamamos factores de riesgo, pero lejos, el más importante es la hipertensión. Entonces es súper importante que ¿cuál es el problema de la hipertensión? Hay por lo menos 3 problemas. Uno, es que la mayoría de las personas que son hipertensas no lo saben, ¿ya?, porque en general no dan síntomas. Segundo, las personas que tienen diagnóstico de hipertensión no se controlan, ¿ya? Y más ese ha sido un problema grande en la pandemia, porque los consultorios han estado un poco restringidos. Están cerrados. Claro, y tercero es que los que se controlan o los que se toman los medicamentos no están compensados. Entonces es un gran problema, ¿no? Entonces eso es un problema ya de salud mundial, del adecuado manejo. Por eso yo le digo siempre a los colegas médicos generales que no basta que el paciente se tome los medicamentos, sino que lo importante es que esté compensado, que la presión está normal, o sea, bajo 140, 90, bajo 130, 80, depende sus otras enfermedades, ¿no? Pero súper importante que no basta con tomarse los remedios, sino que la diabetes tiene que estar compensada, el colesterol tiene que estar normal, la presión tiene que estar normal, hay que bajar de peso, hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, etc. Y hay que evitar fumar. Y hay que evitar fumar. Bueno, como oncólogo, tú sabes, ¿cierto? Todas las enfermedades que produce el cigarro, y particularmente desde el punto de vista del corazón y del cerebro, el cigarro hace muy mal, ¿eh? Eso es súper importante, y también recalcar ese tema del manejo de los hipertensos. Muchos pacientes y muchos hipertensos creen que tomándose el medicamento cumplen finalmente el control de la presión arterial, y en realidad no es así. Son varios elementos que juegan ahí,
dentro de los cuales está la dieta, dentro de los cuales están los medicamentos, dentro de los cuales están los adecuados controles. Muchas veces hay gente que se pierde controles tras controles, y finalmente tenemos un paciente que se puede estar tomando los medicamentos, pero que tiene una hipertensión no controlada. Así que ojo con eso, con todos los hipertensos, ¿ah? Exactamente, claro, no, eso es súper importante lo que tú dices, y lo importante es que el control, porque si yo voy a controlar y siempre estoy con la presión alta, entonces algo está fallando. Entonces, o subir la dosis de los medicamentos, agregar otros medicamentos, o como tú dices, controlar. A veces la gente también se le pasa la mano con el consumo de sal, o a veces puede estar tomando mucho alcohol, o puede estar muy estresado también, sobre todo ahora en la pandemia, todo eso influye, así que hay que. Entonces, la mejor forma de, o sea, el principal, como yo decía, recalcar, el principal enemigo del cerebro es la hipertensión, ¿no? Si tuviéramos que elegir el principal enemigo, es la hipertensión, así que eso hay que ser muy agresivo controlando la presión, pero por supuesto también controlando las otras enfermedades que también, como yo estaba diciendo, influyen, la diabetes, el colesterol alto, el tabaquismo, etcétera. El alcohol y la obesidad. Y también los pacientes que tienen arritmia tienen que estar controlados adecuadamente, porque también es un factor de riesgo, ¿no? Sí. ¿Ya? Un poco, Álvaro, que nos cuente, ya nos habías dado el inicio de cuál es la cadena de tratamiento, cómo es el manejo. Inicialmente, sabemos entonces que debe ser una consulta oportuna, que si se inicia un tratamiento adecuado dentro de las primeras 6 horas tenemos posibilidad de un pronóstico favorable. Un poco que nos cuentes cuál es la cadena de tratamiento. Inicialmente se toman imágenes evaluadas por un neurólogo, que tal como tú nos dijiste, en el hospital existe neurólogo de turno en forma permanente, y posteriormente lo hospitalizamos, lo derivamos, de acuerdo, que nos cuentes un poquito tú con respecto a eso. Sí, yo creo que aquí es súper importante, todo parte por una sospecha, ¿ya? Por la sospecha. Entonces, eso donde ocurra esto, a veces los que trabajamos algún tiempo en un consultorio el médico puede estar atendiendo a un paciente porque, no sé, le duele la espalda, ¿cierto? ¿Y qué pasa si en la consulta el paciente empieza con falta de fuerza, ¿cierto? De la cara, falta de fuerza del brazo? Entonces ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Al paciente hay que recostarlo en una camilla, tomarle el hemoglucotest, la glicemia, porque la baja de azúcar, la hipoglicemia, puede producir también síntomas similares a una CB. Entonces, rápidamente, descartar la hipoglicemia. Bueno, si no tiene hipoglicemia, entonces estabilizar al paciente, que en general significa acostarlo, boca arriba, sin cabecera, para con eso permitimos que la sangre circule mejor hacia el cerebro, y trasladarlo al hospital. En este caso, el hospital Hernán Enríquez es el único centro que tiene los neurólogos, que es muy importante. Ahí vamos a hablar. Entonces, el paciente, por ejemplo, si viene de Pitrovken, viene en la ambulancia. Para eso se requiere solo una ambulancia básica, no requiere esa ambulancia súper sofisticada. Traslado rápido, evaluación, el neurólogo lo va a estar esperando acá, lo va a examinar, ¿cierto? Va a decir, sí, efectivamente tiene una debilidad de dificultad para hablar, dificultad para comunicarse, de movimiento. Evaluación inicial por el neurólogo y enseguida la imagen cerebral, que generalmente es un escáner. El escáner es un examen que está prácticamente en todos los hospitales grandes de Chile, en las clínicas. Sí, es el examen más importante en el fondo, para el escáner. En general no se ve afectado por el infarto cerebral, no se ve el infarto las primeras horas, ¿no? Entonces, el escáner lo que nos sirve es para lo que nosotros llamamos los médicos el diagnóstico diferencial, o sea, cosas que parecen un infarto pero no son, por ejemplo una hemorragia, ¿ya? U otras cosas como tú mencionabas, por ejemplo un tumor cerebral, un hematoma subdural, u otra cosa, digamos. Entonces, para eso nos sirve, y enseguida, entonces, si estamos en este periodo menor a 4 horas y media, el neurólogo puede hacer lo que se llama la trombolisis, ¿ya? Que es administrar un fármaco que tiende a disolver ese coágulo, ese trombo que está
tapando la arteria, y ese paciente entonces tiene, mientras más rápido hacer la ventana son 4 horas y media, pero se sabe que hace casi 25 o 30 años que mientras más pronto es la apertura de esa arteria, mejor pronóstico va a tener el enfermo. Y eso porque se mueren menos tiempo es menos neuronas se han muerto. Es tan simple como eso. Y bueno, en general, la trombolisis es un tratamiento que Temuco está haciendo hace prácticamente 10 años y se están haciendo aproximadamente 1 o 2 trombolisis al mes, a la semana. O sea, en general se están haciendo más o menos 60, 65 al año. Que si bien es un número importante, pero comparado con el gran número de pacientes que llega fuera de esta ventana de tratamiento es muy poco. O sea, estamos hablando más o menos un 5%, y hay un 95% de los enfermos que llega fuera del tiempo recomendado y no se alcanzan a hacer la trombolisis. Esos pacientes igual quedan hospitalizados y se le hace lo que se llama un tratamiento más general, o sea, lo que se llama un tratamiento de apoyo, ¿ya?, para que el cerebro se dañe lo menos posible, que significa mantener una buena presión arterial durante la hospitalización, que no suba ni baje el nivel de azúcar en la sangre, evitar la fiebre también daña en ese contexto el cerebro. Entonces se llama neuroprotección, darle las condiciones al cerebro para que quede lo mejor posible, ¿no? Es un tratamiento, lo que pasa es que no es un tratamiento tan específico como la trombolisis y eventualmente la trombectomía, que van directamente a destapar esa arteria. Que es un tratamiento, como tú señalabas, mucho más curativo y que tiene un pronóstico a los pacientes. Exactamente, todos los pacientes van a recibir tratamiento. Lo que pasa es que el efecto del tratamiento general, por decirlo así, no es tan potente en cuanto a las secuelas, o tan evidente en las secuelas como el tratamiento específico de trombolisis o de trombectomía. Interesante el dato que nos está dando también de lo que se está haciendo a nivel hospitalario, Álvaro. ¿Cómo es la realidad en el resto del sur, en las ciudades como Puerto Montt, que también nosotros llegamos allá? Puerto Montt, sí. ¿Existe una similitud, por ejemplo, en el hospital de Puerto Montt? ¿Tienen? Sí. Mire, yo tengo amigos muy queridos allá en el hospital de Puerto Montt, el doctor Cristian Tolosa, que fuimos compañeros en la especialidad, y ellos también. En general ha habido un movimiento grande de contar con neurólogos que hacen turno en los hospitales públicos. Ahora, particularmente en Puerto Montt, ellos hacen turnos, pero no en la urgencia, ¿no? Tienen lo que se llama un intermedio, pero igual están presenciales también. Están presenciales, y eso, la verdad que eso está súper demostrado. Nosotros hemos investigado eso, hemos hecho algunas publicaciones científicas, que la presencia del neurólogo en el hospital, ya sea en la urgencia o en alguna otra parte, pero en el hospital, eso ha potenciado mucho el desarrollo un factor, claro. Es diferente de que tú vas a un centro y resulta que el neurólogo hay que llamarlo, tiene que venir de su casa, va a llegar una hora y media después, claro. Entonces eso, Puerto Montt particularmente también está haciendo mucha trombolisis, así que están haciendo un trabajo muy importante con la comunidad. De hecho, van incluso a las escuelas a capacitar a los niños. Así que están haciendo un trabajo muy bonito allá en Puerto Montt. Álvaro, y preguntarte también, por curiosidad, bueno, en el caso nuestro, nosotros tenemos el mes de la mama, en donde en octubre tratamos de hacer una campaña interesante para que la gente conozca y pueda diagnosticarse oportunamente el cáncer de mama. ¿Existe una semana, un mes, un periodo donde ustedes hagan campaña especialmente dentro del año? Sí, mira, y justo se da la coincidencia que el mes de la mama termina la semana de la mama, y la semana siguiente, el 26 de octubre, es el día de la CD. Entonces, entonces ustedes pintan el hospital así como un poco rosado, y después nosotros lo pintamos de rojo, así como para hacerlo más, pero es también el 26 de octubre, el Día Mundial de la ACV, y nosotros, claro, en pandemia hemos hecho muchas cosas online, gracias a la Sociedad de Neurología, pero hemos hecho algunas intervenciones en los últimos años. Me acuerdo que en algún momento fuimos a la Feria Pinto,
fuimos a la Feria Pinto con un grupo del consultorio Miraflores, del Servicio de Salud. Fuimos allá a tomarle la presión a la gente, a medir la glicemia. También hicimos una intervención hace un par de años en el CDT, el consultorio de especialidades del hospital. Hicimos ahí pusimos un stand, invitamos a pacientes que habían tenido una ACV para que nos contaran su testimonio. Hicimos también, le entregamos folletos, chapita a los pacientes y a sus familiares que estaban esperando atención. Y hemos hecho algunas intervenciones. También hace un par de años fuimos el año antes de la pandemia, fuimos a la plaza de Pitrufquén. Perfecto. También ahí, junto con el CEFAM de Pitrufquén, fuimos a capacitar a la gente, hicimos una obra de teatro también con unos actores. Oye, mira, de la ACV, así que nos estamos moviendo a fin de año, en octubre. Ahí a fines de octubre estamos haciendo algunas cosas. Obviamente que por pandemia no podemos hacer algo tan masivo, pero el año pasado pudimos participar con la Sociedad de Neurología. Fue toda una semana de charlas, ¿no? Siempre destinado a la comunidad. A mí me tocó participar, a la doctora Marcela Granjan, que tiene una tremenda experiencia en ACV. Yo diría que es una de las personas que más hace trombolisis en Chile. También la doctora tiene un grupo en Facebook, que se llama Todos contra el ACV, que ella cuenta de experiencia, a veces de trombolisis. También junto con Natalia Celedón, que es una nutricionista, hacen charlas de cocina saludable. Y Marcela ha sido muy reconocida por eso, así que todos contra el ACV. Le vamos a enviar un saludo si nos está escuchando a mi amiga Marcela Granja. Sí, Marcela ha hecho una tremenda labor educativa con la comunidad, así que son esfuerzos compartidos. Álvaro, para ya comenzar a cerrar, un poco que nos cuente con relación a las secuelas del accidente vascular encefálico, cómo se está manejando, qué está haciendo el hospital en relación a eso. ¿Están trabajando con los equipos de fisiatras del hospital o de kinesiólogos para poder rehabilitar a estos pacientes? Que nos cuente a grueso modo qué es lo que se está haciendo. Sí, mira, en el manejo de pacientes con enfermedades cerebrovasculares realmente es multidisciplinario. Y aquí obviamente que nosotros los neurólogos generalmente nos dedicamos mucho al tratamiento en la urgencia, al manejo agudo, pero es fundamental el apoyo de los médicos fisiatras, y la doctora Carolina Carmona, la doctora Lorena Prado, ellas son las jefas del equipo de rehabilitación, más un sinnúmero de profesionales. Aquí yo, claro, no me acuerdo de todos los nombres, podría nombrar algunos, pero tenemos el hospital cuenta con kinesiólogos, especialistas en rehabilitación, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, asistente social, nutricionista, más todo el equipo. Como somos un hospital docente, todo el equipo interno, becados, los internos de medicina, fonoaudiología, terapeutas. Entonces la verdad es que están haciendo hace muchos años un trabajo pero fantástico. Y además que este equipo de neurorehabilitación de alguna forma se ha reproducido. Entonces hay un equipo potente de rehabilitación en Nueva Imperial, en el hospital de Pucón, en el hospital de Lautaro. Perfecto. Así que la verdad que ha sido fantástico. O sea, la rehabilitación ha funcionado incluso en pandemia con todas las dificultades, porque otra cosa importante en la rehabilitación es la familia, ¿no? La familia, el enfermo, su familia, es muy importante, ¿cierto? Que los hijos de los pacientes aprendan a hacer kinesioterapia, aprendan a movilizarlo. O sea, por ejemplo, lo que se llama las transferencias, o sea, sacar a un paciente de la cama y llevarlo al baño o llevarlo en una silla de ruedas cuando el paciente no puede mover un brazo, hay que saber hacerlo. Entonces eso es importante ahí, los kinesiólogos, los terapeutas. Así que hay un equipo, un trabajo muy, muy, muy bonito, muy potente, y que otra cosa importante es que una vez que los pacientes, bueno, nosotros también tenemos datos otro dato que para explicarles lo frecuente de esto, es que el Hospital Hernán Enrique diagnostica aproximadamente 1.200 ACV isquémicos al año. O sea, es un número pero increíble.
dentro de los cuales la mitad más o menos se hospitaliza en Temuco y el resto se devuelven a sus hospitales de origen, o sea, Cunco, Pitrufquén, Loncoche, porque no hay capacidad, y menos ahora en pandemia, de hospitalizar a todos los pacientes en el Hernán Enrique. Entonces, la mitad de los pacientes se devuelven a sus hospitales. Y otra cosa es que allá están funcionando los equipos de rehabilitación, o cuando un paciente de Temuco se da de alta, el equipo de rehabilitación le busca, hace un seguimiento de dónde se va a hacer la rehabilitación. Entonces yo, por ejemplo, tengo un paciente y le digo a la doctora Carolina Carmona o la doctora Lorena Prado, voy a dar de alta a este paciente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces el paciente, ya, no, él se va a rehabilitar, por ejemplo, lo vamos a trasladar a Pucón, porque allá lo vamos a rehabilitar, o lo vamos a trasladar a Imperial, ¿ya? O se va a rehabilitar, por ejemplo, en el CEFAM Amanecer. Todo ese detalle queda resuelto desde la hospitalización. Entonces la coordinación que se está produciendo es fantástica. Es fantástica. Álvaro, una consulta. ¿Ustedes están formando neurólogos en Temuco? ¿Hay residencia de neurología o hay proyectos al respecto? Tenemos proyectos, hemos avanzado en proyectos de la universidad, hay mucho interés. Nosotros, los colegas que fueron alumnos nuestros en el pregrado y que ahora son generales de zona, han manifestado su interés por que nosotros tengamos la especialidad. Y nosotros, la verdad, que está dentro, pues, yo pienso que a mediano plazo, probablemente de aquí a 5 años ya la Universidad de la Frontera va a formar neurólogos. Hay un interés muy potente, tanto a nivel del Ministerio de Salud, del hospital, del Servicio de Araucanía Sur, de la universidad. Sobre todo de los médicos. Yo creo que es una deuda que tenemos con la comunidad, con la comunidad médica y con la comunidad Araucanía Sur de poder tener. Con todo lo que tú me contabas, con los números que hay, con los procedimientos que se están haciendo, la verdad que es indudable que nos preguntemos si la universidad está formando o no neurólogos, y además que yo he sabido que sí están formando neurocirujanos. Sí, eso. Nosotros tenemos una relación muy, muy estrecha con el equipo de neurocirugía y, claro, ellos lanzaron su beca hace 5 años, ya salieron los primeros egresados. Y en base a ese modelo, yo creo que para nosotros, aprovechando esa instancia, yo creo que nosotros podríamos hacer la especialidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, una de las cosas que nos ha pasado es que hemos estado bastante absorbidos por lo asistencial, o sea, ver los enfermos, sobre todo en pandemia. No hay que olvidar que si bien el COVID ha enfermado a muchas personas, pero en tu especialidad también los pacientes siguen teniendo otras enfermedades, y una de esas, ¿cierto?, la ACV. Entonces, hemos estado con harto trabajo, pero esperemos que una vez que la pandemia ya se controle, podamos dedicarnos a este tema, que también significa un esfuerzo importante desde el punto de vista académico, de echar a andar a una especialidad y que sea de calidad. Eso es lo importante. Lo importante. Álvaro, estamos cerrando ya. Te quiero agradecer por tu tiempo. Hemos tenido una conversación muy provechosa y sobre todo explicativa y muy docente, doctor Soto. Le hace honor a su cargo. De eso se trata, porque en general los médicos tendemos a hablar con términos muy técnicos que a veces ni nosotros nos entendemos. Entonces, es importante que las personas... Muy interesante, explicativa. Yo creo que la gente que nos está viendo, escuchando, le ha quedado súper claro. Así que nuevamente te quiero agradecer y los invitamos en una próxima oportunidad a tener un nuevo encuentro en este programa Doctor en Línea. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, José. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.